¿Crees que algo sobrenatural puede suceder en un lugar donde reina el silencio de la muerte? Yo tampoco lo creía. De hecho, si alguien me hubiera dicho lo que voy a contarles, lo habría dudado. Pero me pasó. Pasó ante mis ojos. Y lo más impresionante, ocurrió en el cementerio. Allí mismo, entre tumbas, flores marchitas y recuerdos que el tiempo intenta borrar. Ese día, no buscaba un milagro, ni esperaba ninguna respuesta celestial. Simplemente llevaba un sencillo ramo de flores y un gran pesar. Habían pasado exactamente 2 años desde que perdí a mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, de esas que, incluso en silencio, parecían rezar con los ojos. Desde entonces, visitar su tumba se había convertido en una especie de ritual, algo entre deber y anhelo. Pero esa mañana, todo era diferente. El cielo estaba nublado, el viento más frío de lo habitual, y mi corazón estaba inquieto. Mientras caminaba por los pasillos de piedra, con pasos lentos y la mirada perdida, sentí algo extraño. ¿Conoces esa sensación de que te observan, incluso estando solo? De esa sensación sin explicación lógica, pero que te da escalofríos. Bueno, eso era exactamente. Pero seguí caminando, ignorando la piel de gallina que me recorría los brazos. Llegué a la tumba de mi abuela, me arrodillé, coloqué las flores, cerré los ojos, empecé a rezar en silencio, más para mí que para que alguien me oyera. No era una oración ensayada, no hubo palabras bonitas, fue una conversación sencilla, sincera y llena de dolor. Dios, si aún estás conmigo, muéstramelo. Me siento tan sola. Quizás ya hayas hecho esta oración, la que hacemos cuando nos faltan fuerzas, cuando todo parece insignificante, cuando el silencio de Dios grita más fuerte que cualquier palabra. Si has pasado por esto, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Mientras rezaba, algo cambió a mi alrededor. No digo que oí una voz audible, ni vi luces en el cielo, pero el entorno parecía haber cambiado. El viento cesó, los sonidos se desvanecieron. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sentí un calor en la espalda. Me giré instintivamente, pero no había nadie, solo más tumbas, árboles centenarios y el mismo camino de piedra que había recorrido. Pero dentro de mí, algo se agitó. Fue en ese momento que empecé a darme cuenta de que algo estaba sucediendo allí, en ese espacio, entre el anhelo y lo sagrado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción que no podía identificar. Era como si una presencia invisible me abrazara desde dentro, y aunque no podía oír nada, algo dentro de mí me decía, no estás sola. Es difícil de explicar, lo sé. Quizás estés viendo y pensando, estaba siendo sugestiva, solo fue emoción, y está bien, lo entiendo. Pero escúchame con el corazón abierto. Ese no fue solo un momento emotivo, fue espiritual. Profundo, incuestionable. Permanecí arrodillada durante lo que me pareció una eternidad. Y, entonces, abrí los ojos. Fue entonces cuando noté algo completamente fuera de lo común. El ramo de flores que había dejado allí, un arreglo sencillo, comprado con prisa antes de llegar, era diferente. Antes, los pétalos estaban opacos. Algunos ya mostraban signos de marchitamiento, pero ahora estaban abiertos, vivos, brillantes, y un aroma dulce e inexplicable llenaba el aire. En ese momento, un escalofrío me recorrió, pero no de miedo, era de reverencia. Era como si ese espacio sagrado hubiera sido tocado por algo divino, algo que ni el tiempo, ni la lógica, ni el escepticismo podían explicar. Y supe, allí, en medio de un cementerio,
donde la vida parecía haber cesado. Acababa de ocurrir un milagro. Quizás pienses que los milagros son solo para los elegidos, que solo ocurren en templos, en montañas o entre multitudes, pero estoy aquí para decirte algo diferente. Lo sobrenatural puede manifestarse en los lugares más inesperados, y a veces Dios usa los mismos momentos de dolor y silencio para hablar con más fuerza. Desde ese momento, mi vida cambió, mi fe se restauró, y todo lo que creía sobre el contacto del cielo con la tierra adquirió un nuevo significado. Pero tranquilos, esto es solo el principio. Lo que sucedió después, lo que vi, lo que sentí y lo que me fue revelado, es aún más sorprendente. Y si alguna vez has tenido una experiencia espiritual intensa, o quieres vivir algo similar, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Comprenderás que lo sobrenatural no depende del lugar, sino de la fe, porque lo que pasó en ese cementerio no fue casualidad. Fue un propósito, fue una respuesta, fue un milagro, y necesito contarte cada detalle. Porque cuando el cielo decide tocar la tierra, ni siquiera un cementerio puede contener el poder de la vida. Es como si Dios eligiera precisamente los lugares más insospechados para recordarnos que sigue presente, incluso cuando todo parece silencioso, frío, insensible. Y hablando de eso, quería abrirles mi corazón a ustedes, que están mirando. Si en algún momento de esta historia sentiste un escalofrío, te vino un recuerdo a la mente, o incluso una lágrima te inundó, sin pedir permiso, comenta abajo. Cuéntame si alguna vez has experimentado algo similar, o si estás esperando una señal. Quizás lo que compartir puede fortalecer a alguien que también está en silencio, esperando un milagro. La verdad es que este espacio no es solo un canal. Es casi como un encuentro de almas que buscan fe, consuelo y respuestas. Cuando comentas, das me gusta o te suscribes, no es solo el video lo que cobra fuerza. Es el mensaje, es el testimonio, es la esperanza la que se propaga. Si esta historia te ha llamado la atención, dale a me gusta. Esto ayudará a que el video llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y si te sientes parte de este viaje, si quieres seguir escuchando relatos reales de fe, historias que conmueven y fortalecen, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay mucho por venir. Y la próxima historia podría tocarte aún más profundamente. Tu presencia aquí marca la diferencia. En serio. Y ahora, volviendo a ese momento en el cementerio, después de que las flores se transformaran ante mis ojos, ocurrió algo aún más profundo, algo que nunca le había contado a nadie. Hasta ahora, me llamo Ana Clara. Nunca he sido de las que hablan de esto abiertamente. Siempre me he guardado mucho para mí. Pero esta historia, esta experiencia, me quemó por dentro tanto tiempo, que llegó al punto en que no pude contenerla más. No es solo un recuerdo fuerte, es una transformación que me ha acompañado cada día desde que sucedió. No crecí en la iglesia, ni vengo de una familia súper espiritual. Mi fe se forjó gradualmente, a través de caídas y reencuentros, y quizás por eso este milagro en el cementerio me conmovió tan profundamente, porque no lo esperaba. No buscaba un momento especial con Dios, solo quería sentir que no estaba sola. Ese día, algo dentro de mí se derrumbó, y al mismo tiempo, algo nació. Es difícil de explicar. Llegué allí con el alma agotada, llena de dudas, incluso cuestionando si a Dios realmente le importaba mi dolor. Y me fui con la certeza de que Él nunca me había abandonado, que incluso cuando el silencio parece ensordecedor, Él permanece presente.
Quizás, precisamente en el silencio, obrando tras bambalinas en nuestra historia. Pero lo que más me impactó fue que no hubo espectáculo, no había luz en el cielo, ni gente mirando. Era íntimo, era sencillo, y, aún así, era un milagro. Después de ese momento en que vi las flores abrirse y el aroma extenderse, me quedé allí unos minutos más, intentando comprender lo que acababa de experimentar. Y entonces, casi por reflejo, agarré mi teléfono y abrí la cámara, no para grabar nada, sino para documentarlo, quizás para recordar. Tomé una foto de las flores, miré la hora, y cuando la comparé con la primera foto, que había tomado minutos antes de empezar a orar, fue entonces cuando todo se volvió aún más claro. La primera imagen mostraba las flores medio caídas, algunas con los pétalos cerrados, otras casi aplastadas, y la segunda era todo lo contrario. Las mismas flores se veían, recién recogido, había un brillo indescriptible. En ese instante, lo supe. No era una coincidencia, no era una ilusión, era una intervención. Caminé a casa en silencio, pero era un silencio diferente al que me había acompañado antes. Era ligero, era pleno, y era como si, por primera vez en mucho tiempo, me guiara algo con sentido. En los días siguientes, empecé a recordar tantas cosas, pequeños detalles que habían pasado desapercibidos, como, por ejemplo, que esa era la fecha en la que, años atrás, había dicho una oración específica, y la había olvidado, una oración de mi adolescencia, pidiéndole a Dios que un día me mostrara que Él estaba realmente conmigo. Con claridad, pedí, muéstrame algo que solo yo pueda entender. Y lo demostró, a su tiempo, en el lugar menos esperado. Esto me hizo pensar en la frecuencia con la que dudamos de lo que hemos sembrado, simplemente porque aún no lo hemos cosechado. ¿Cuántas decisiones tomamos basándonos en el presente, olvidando que hay un camino en marcha, y que muchas revelaciones llegan tras un periodo de espera? Esa visita al cementerio marcó un antes y un después para mí. Mi mentalidad, antes centrada en el miedo y la culpa, empezó a cambiar. Empecé a ver la fe, no como un esfuerzo por agradar a Dios, sino como una relación viva basada en la verdad, la entrega e incluso en nuestras propias preguntas. Porque sí, tenía muchas preguntas. Todavía las tengo. Pero hoy entiendo que incluso ellas son parte del camino. Y mira, si algo he aprendido de esta experiencia, es que Dios no se limita a los lugares que consideramos sagrados. No necesita escenario ni público. Aparece en el silencio de nuestras habitaciones, en el dolor de una despedida, en la confusión de una oración sin palabras, e incluso en un cementerio, cuando todo parece muerto. Esto me afectó mucho, y me llevó a revivir otros recuerdos también. Cosas viejas que creía resueltas, pero que seguían ahí, medio ocultas. Recuerdos de infancia, heridas apenas cicatrizadas, miedos que nunca había nombrado. Fue como si ese milagro hubiera abierto no solo las flores, sino también mi corazón, para mirarme con más compasión. Recuerdo que, en los días siguientes, empecé a escribir, tomaba mi cuaderno y simplemente lo dejaba fluir, sin filtros, sin miedo. Ponía en papel lo que nunca me atreví a decir en voz alta, y me liberó, me sanó en lugares que ni siquiera sabía que estaban heridos. Es curioso cómo un instante tan breve puede tener un impacto tan profundo, pero quizás el tiempo no sea el criterio principal cuando se trata de encuentros con lo divino. Quizás lo que realmente importa es la entrega, la disposición a estar presente, aunque no lo entiendas todo. Hoy miro hacia atrás y veo que aquella visita al cementerio fue, de hecho,
un encuentro con la vida, un punto de inflexión, un lugar donde mi fe dejó de ser teoría y se convirtió en realidad, experiencia, no porque vi un ángel ni porque oí una voz, sino porque sentí, tan real, tan íntimo, tan transformador, que Dios me conocía, me escuchaba, me respondía, y eso lo cambió todo. Cambió mi forma de ver la pérdida, cambió mi forma de afrontar las dudas, cambió mi forma de orar, porque desde entonces entendí que la oración no tiene que ser perfecta, simplemente tiene que ser verdad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de ese día, ocurrió algo aún más sorprendente, algo que no estaba en mis planes, y que me demostró que ese milagro era solo el comienzo de una revelación mayor. Era un sábado gris, de esos en los que el cielo parece pesado y el viento trae una añoranza indescriptible. Desperté con una extraña sensación en el pecho. No exactamente tristeza, sino una profunda y silenciosa melancolía, de esas que llegan sin previo aviso, pero que reconocemos porque ya las hemos sentido. Todos los años, el mismo día, hacía esa visita. Era una forma de honrar la memoria de mi abuela, quien para mí era más que una figura de fe. Era el corazón de la familia, esa mujer sencilla, de pasos lentos y mirada llena de paz. Me enseñó a orar antes, incluso de entender lo que significaba hablar con Dios. Ese sábado, como de costumbre, tomé la misma ruta al cementerio. Un trayecto corto, pero que siempre me parecía demasiado largo cuando me agobiaba la nostalgia. Entré por las puertas de hierro oxidadas y caminé entre las tumbas cubiertas de hojas secas. Cada paso era como un recuerdo. Cada flor marchita parecía contar una historia. Pero ese día, algo era diferente. Y no era solo el clima. Estaba dentro de mí. Una especie de pesadez que provenía no solo de la pérdida, sino de un cansancio más profundo, un agotamiento desgarrador. ¿Conoces esa sensación de vivir en piloto automático? Que los días pasan, pero nada parece tener sentido. Así me sentí exactamente, como si mi fe estuviera en espera, como si hubiera aprendido a vivir con el silencio de Dios, sin siquiera cuestionarlo. No esperaba ninguna experiencia extraordinaria. No busqué ninguna señal, ni planeé nada. Solo quería dejar flores, rezar una breve oración, e irme a casa. Pero lo inesperado a menudo se revela cuando somos más vulnerables. Al llegar a la tumba, me arrodillé lentamente. Mis rodillas tocaron el suelo frío. El olor a tierra mojada se elevó, mezclándose con el lejano aroma de las flores, cuyo tiempo ya empezaba a desvanecerse. Mis ojos se posaron en la lápida, y por un instante, sentí como si me devolviera la mirada. Cerré los ojos y respiré hondo. No pude contener las lágrimas. No eran lágrimas fuertes, de esas que vienen con sollozos y desesperación. Eran silenciosas, constantes, casi respetuosas, como si mi alma se derramara gota a gota. Y allí, en ese momento de entrega sin pretensiones, mis palabras empezaron a fluir. Le hablé a Dios como a un viejo amigo, aunque no estaba seguro de si realmente me escuchaba. Le dije que me sentía perdido, que no entendía los caminos que tomaba la vida, que el dolor parecía no desaparecer jamás. Hablé de las decisiones difíciles, las preguntas sin respuesta, los sueños que parecían haberse marchitado con el tiempo. Fue una oración cruda, real, sin filtros, y fue en ese preciso momento que todo empezó a cambiar. No fue un cambio visible, no se abrió el cielo, ni hubo un ruido sobrenatural, pero dentro de mí algo cambió. Fue como si la atmósfera a mi alrededor hubiera cambiado. El viento cesó, el silencio se hizo más denso, pero de una manera acogedora, no aterradora. Abrí los ojos lentamente,
Miré las flores que había traído. Con las prisas, había comprado un ramo sencillo, sin muchas opciones. Algunas flores incluso estaban medio cerradas, con los pétalos empezando a marchitarse. Pero ahora eran diferentes. No sé cuánto tiempo lo miré, pero era evidente que algo había sucedido. Los colores eran más brillantes, el aroma más intenso, como si se hubieran renovado allí, ante mis ojos. No había forma de explicarlo racionalmente, y por primera vez en mucho tiempo, no intenté explicarlo, simplemente lo sentí. Sentí que no estaba solo. Esa sensación me acompañó durante todo el camino a casa. En los días siguientes, se transformó en algo más grande, una especie de despertar. Empecé a darme cuenta de cuánto me había paralizado el dolor, no solo por lo que había perdido, sino por todo lo que me había perdido, por miedo a volver a sufrir. Me di cuenta de lo mucho que me había alejado de mí misma, de mi esencia, de mi fe. La pérdida de mi abuela fue como una ruptura con todo lo estable de mi vida. Ella era el punto de equilibrio, la persona que me recordaba, incluso sin decir nada, que Dios estaba presente. Cuando ella se fue, mi conexión con lo espiritual se tambaleó. Seguí creyendo, pero era una creencia sin profundidad, hasta ese sábado. Y por eso este relato no es solo una historia bonita, es un recuerdo con peso, verdad y sanación, porque ese momento en el cementerio fue un punto de inflexión. Fue cuando comprendí que, incluso en medio del dolor, hay algo más, algo que nos llama a seguir. Porque lo que ocurrió ese día no fue solo un consuelo emocional ni una hermosa coincidencia. Había algo mucho más significativo detrás. Una verdad oculta, silenciosa, pero transformadora. En los días posteriores a ese encuentro, comencé a notar sutiles señales a mi alrededor, pequeñas confirmaciones de que ese milagro no era un fin en sí mismo, sino el comienzo de un viaje de sanación, de reencuentro, de reconstrucción, y poco a poco, comencé a comprender que Dios no solo había renovado las flores, Él me estaba llamando de nuevo a la vida. La verdad es que incluso antes de arrodillarme en ese frío suelo de tierra, algo ya me gritaba en el interior, que este día no sería como ningún otro. Era como si el mismo entorno me anunciara en silencio que algo estaba a punto de suceder. En cuanto crucé la puerta del cementerio, noté una especie de pesadez en el aire, no la habitual carga de añoranza o dolor, sino algo diferente, casi como si el lugar estuviera cargado de una presencia invisible, imposible de explicar con palabras sencillas. Miré al cielo, estaba gris y nublado, el viento soplaba despacio, pero con una extraña constancia, como si intentara susurrar algo, y entonces, al llegar a la tumba de mi abuela, vi algo que me perturbó de inmediato. Las flores estaban marchitas, completamente marchitas. Esto me intrigó, porque yo misma había comprado ese arreglo la tarde anterior. Flores nuevas y vibrantes, escogidas con esmero, las había guardado en el refrigerador, como siempre, para asegurarme de que estuvieran hermosas el día de la visita. Pero allí, ante mis ojos, parecían haber envejecido una semana en una noche. Intenté racionalizar. Pensé en el calor, el cambio de clima, incluso el traslado al cementerio, pero ninguna explicación tenía sentido. Era como si algo invisible las hubiera tocado, absorbiéndoles toda la vida en tan solo unas horas. Eso me conmovió, no por las flores en sí, sino por su simbolismo, porque parecía una metáfora de lo que yo también sentía, un vacío, una pérdida de color, una vida en tonos grises. Fue en ese momento que decidí no hacer una visita rápida, como siempre. Decidí quedarme un poco más, quizás por incomodidad, quizás por instinto, o quizás
porque, en el fondo, ya sabía que algo más grande estaba a punto de revelarse. Me senté allí, en la esquina, cerca de la tumba, y simplemente respiraba. Miré a mi alrededor. Todo estaba increíblemente silencioso, casi irreal. No se oían coches, gente ni hojas susurrando, solo silencio. Pero no era un silencio cualquiera, era el tipo de silencio que parece contener algo, como una habitación vacía, donde te das cuenta de que, a pesar de la ausencia de ruido, hay alguien. Era un silencio que hablaba. Y, sin entender por qué, me encontré mirando hacia atrás varias veces, como esperando encontrar a alguien, pero el camino que había tomado estaba vacío, ni un alma, solo yo, las lápidas, los árboles centenarios, y una sensación difícil de definir. Empecé a preguntarme, ¿por qué todo parecía tan diferente? Ya había estado allí antes. Había recorrido el mismo camino. Me había sentado ante esa tumba, sintiendo la misma añoranza, pero nunca me había sentido así. Nunca había notado esa carga en el aire, esa extraña vibración, ese toque invisible en la atmósfera. Mi mente intentaba encontrarle lógica, pero mi corazón lo sabía. Algo inusual estaba sucediendo, algo oculto tras el telón de esa mañana silenciosa, y fue en ese momento que me vino el recuerdo. Un recuerdo que ni siquiera sabía que seguía vivo en mí. Recordé la última conversación que tuve con mi abuela, antes de que falleciera. Recordé lo que me dijo, con los ojos cerrados y una leve sonrisa, como si ya supiera lo que se avecinaba. Hija, incluso después de que me haya ido, me sentirás cerca, y cuando eso suceda, no tengas miedo. Simplemente da las gracias. En ese momento, yo también sonreí. Me pareció tierno, pero no lo tomé demasiado en serio. Era el tipo de cosas que dicen los ancianos para consolarnos. Pero ahora, años después, sentada junto a su lápida, con el silencio envolviéndome como un velo, sus palabras volvieron con una fuerza casi física, como si, en ese preciso instante, estuviera conmigo. Fue tan real que mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción cruda, la que surge cuando reconocemos que estamos experimentando algo fuera de lo común, algo que desafía la lógica, que toca lo más profundo del alma. La atmósfera seguía cargada, pero ya no se sentía pesada, se sentía sagrada. Me di cuenta de que, en lugar de miedo, lo que sentía era reverencia, como si ese pedazo de tierra se hubiera convertido en un altar, como si el tiempo se hubiera detenido para que algo eterno pudiera desplegarse allí. Y mientras esta sensación me envolvía, noté otro detalle que me dejó sin aliento. Una mariposa blanca, sola, volando casi lentamente, como si también sintiera todo esto. Aterrizó justo al lado de las flores marchitas y permaneció allí, inmóvil, varios segundos. Luego, alzó el vuelo y desapareció entre los árboles. En ese instante, lo supe. Supe que lo que estaba sucediendo no era solo emocional, era espiritual, era una señal, porque a partir de ese momento, comencé a comprender que las señales no siempre llegan como imaginamos. No necesitan palabras escritas en el cielo, ni milagros explosivos. A veces, lo que lo cambia todo es precisamente lo que pasa desapercibido para el ojo apurado. Y cuando aprendemos a observar con sensibilidad, empezamos a darnos cuenta de que lo invisible habla constantemente, que lo espiritual no es distante, está en todas partes, en el aire, en los detalles, en encuentros silenciosos. Esa mañana, lo que parecía una simple visita a la tumba de mi abuela, se convirtió en una revelación sobre la vida, sobre la fe, sobre el tiempo y, sobre todo, sobre la conexión que mantenemos con quienes amamos, incluso después de que ya no están.
la mariposa, el silencio, las flores marchitas, el recuerdo de su voz. Todo esto creó una imagen que no podría haber pintado, ni con 1000 palabras, pero se grabó en mí con una claridad que ninguna fotografía podría capturar. Y lo curioso es que incluso con toda esta sensación y mensaje tácitos, no sentí la necesidad de contárselo a nadie en ese momento. Guardé silencio, como quien recibe algo sagrado y necesita procesarlo antes de compartirlo. Pasé días reflexionando sobre esas imágenes, esas sensaciones, como si mi propio espíritu intentara ordenarlas. Era como si me hubieran guiado a ver más allá de lo evidente, a darme cuenta de que hay capas ocultas, tras lo que llamamos coincidencia, que hay una verdad oculta en medio de lo cotidiano, esperando ser descubierta por quienes se permiten detenerse y sentir. Allí, sola ante la tumba, cuando la mariposa blanca ya había desaparecido en el horizonte, y el silencio me envolvía de nuevo como una manta pesada, algo dentro de mí se quebró, y no era solo la emoción de la pérdida, ni la añoranza que persistía, incluso después de tanto tiempo. Era algo más profundo, más antiguo, más crudo. Era un dolor que se había ido acumulando silenciosamente, sin que yo me diera cuenta, acumulado entre los días, que fingía estar bien, y los momentos en que contenía las lágrimas, solo para aparentar fortaleza. Me encontré allí, ante aquella fría lápida, y ya no podía guardar las apariencias. Ya no era una visita formal, ni un bello gesto de recuerdo. Era un llanto, era una súplica desesperada, que provenía de un lugar que yo mismo no había visitado en mucho tiempo. Cerré los ojos con fuerza, como intentando contener algo que ya no cabía, y sin preocuparme por quién pudiera oírme, comencé a rezar. Pero no era una oración bonita. No estaba organizada, ni llena de palabras precisas. Estaba desgarrada. Era verdad. Le conté a Dios todo lo que sentía dentro. Hablé de mi soledad, de mis malas decisiones, de mi constante miedo a ser olvidada por Él. Hablé de la sensación de vivir por inercia, como si mis días hubieran perdido su color y propósito. Hablé de mi fe cansada, de mi deseo de creer, pero de la dificultad de mantener viva una llama que parecía apagarse. Y pregunté con todo lo que me quedaba, si aún me ves. Por favor, demuéstramelo. Solo demuéstrame que no me has abandonado, que no has olvidado quién soy, que mi vida aún importa. En ese momento el tiempo pareció detenerse. Sentí un calor extraño subir por mi espalda, como si alguien se hubiera acercado. Mis ojos seguían cerrados, pero la sensación era tan clara que mi corazón se aceleró. No era miedo, era algo más fuerte, reverencia, como si estuviera ante una presencia que me conocía por completo, por dentro y por fuera, incluso las partes que evitaba mirar. Las lágrimas corrían, calientes, mojando el suelo. No lloraba solo por la pérdida de mi abuela. Lloraba por mí misma, por mi alma, que había estado encerrada tanto tiempo, intentando salir adelante sola. Fue entonces cuando recordé un verso que mi abuela solía repetir en voz baja cuando pasaba por momentos difíciles. Clama a mí, y yo te responderé. Lo decía con tanta seguridad, con tanta serenidad, que aunque en aquel momento no lo entendí del todo, siempre me sonó como una promesa, reservada para momentos como ese. Y allí, en el frío suelo, con el corazón al descubierto, me aferré a esa promesa con todas mis fuerzas, porque cuando clamamos de verdad, no es con la boca, sino con el alma. Ahí es cuando ya no podemos fingir que todo está bien. Esa oración fue un punto de inflexión para mí, porque en ese preciso instante no sabía si recibiría una respuesta. No sabía si ocurriría algo visible, pero algo dentro de mí ya estaba empezando a cambiar. Era como si Dios me escuchara,
desde un lugar mucho más cercano de lo que imaginaba. La sensación era de ser visto, de ser tocado, no con las manos, sino con la presencia. Desde ese momento, no pude levantarme, permanecí allí, arrodillado, respirando profundamente, intentando comprender qué estaba sucediendo. El viento que antes parecía cortante, ahora era suave, casi como un soplo. Había una paz densa en el aire, envolviéndome, arrullándome, y entonces, como si una voz susurrara en mi interior, pero sin sonido, sin palabras, comprendí. Dios no necesitaba demostrar nada. Él ya estaba ahí. Siempre lo había estado. Pero fui yo quien me distanció. Fue mi dolor el que hizo demasiado ruido. Mis propios pensamientos me alejaron de la presencia que siempre me había rodeado. Fue entonces cuando empecé a ver las cosas de otra manera, no con los ojos físicos, sino con los del alma. Empecé a darme cuenta de que muchas de mis heridas provenían no solo de la pérdida, sino de las conclusiones erróneas que había sacado sobre mí misma en medio de mi dolor. Creía que no era suficiente, creía que no merecía nada, creía que ya no me veían, ni siquiera Dios, pero la verdad, oculta tras el dolor, era otra. Todavía me amaban, todavía me conocían, todavía me elegían, y en este proceso de clamor, Dios comenzó a revelarme partes de mí que había olvidado. Empezó a mostrarme viejos recuerdos de momentos en que fui preservada, protegida, incluso sin darme cuenta. Me mostró decisiones que podrían haberme destruido, pero de las que me libró. Personas que llegaron en el momento justo, palabras que me llegaron en mis peores días. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que solo ahora tenía sentido. Esta fue una de las mayores revelaciones que he tenido. A veces, la respuesta a nuestro clamor no llega con un sí inmediato, ni con un cambio radical de circunstancias. A veces, la respuesta es una claridad que surge, una nueva perspectiva de la propia historia, la conciencia de que Dios ha estado presente todo el tiempo. Incluso cuando creíamos que nos había abandonado, fue allí, en ese cementerio, donde todo parecía terminar, que experimenté un nuevo comienzo. No fue un cambio visible para nadie que me encontrara en la calle, pero en el fondo, lo sabía, algo se había restaurado. Una parte de mí, que llevaba años agrietada, ahora estaba siendo tocada con dulzura. Esta fue la transformación que comenzó con un llanto en medio del dolor, un llanto sin máscara, sin actuación, solo un corazón roto, pidiendo ser escuchado, porque desde ese día mi mentalidad empezó a cambiar, no de repente, ni milagrosamente, sino como alguien que despierta lentamente a una verdad que siempre ha estado ahí, que la fe no es la ausencia de lucha, sino la fuerza para seguir adelante incluso cuando nada tiene sentido. Y más que eso, hay revelaciones que solo surgen en el suelo, cuando estamos de rodillas, sin nada más que ofrecer que la verdad misma. Fue entonces cuando lo sentí. No era imaginación, no era una intuición, era una presencia, firme, intensa, pero a la vez suave y acogedora. Me estremecí. El corazón me latía con fuerza, como si algo dentro de mí supiera lo que estaba pasando antes de que yo lo comprendiera. Era como si alguien estuviera detrás de mí. Esa sensación era clara, nítida, real, tan real que giré la cabeza impulsivamente, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. El espacio a mi alrededor estaba vacío, ni pasos, ni voces, nada, solo silencio. Pero esta vez un silencio diferente, un silencio pleno, vivo. Era como si el aire mismo hubiera cambiado repentinamente de densidad. La atmósfera a mi alrededor se volvió más densa, pero no de miedo,
sino de reverencia. Era como estar dentro de una iglesia antigua, de techos altos, vidrieras y un eco sagrado, pero estaba en un cementerio, sola, sentada en el suelo ante la tumba de mi abuela. Fue entonces cuando entendí. El cielo se había caído. No lo digo simbólica ni poéticamente. Es difícil de explicar, pero había una presencia allí, inevitable, casi palpable. Era como si el mundo se hubiera detenido un instante, como si Dios hubiera decidido sentarse a mi lado en ese suelo frío y hacerme compañía, y por primera vez en mucho tiempo pude sentir que no le hablaba a las paredes. No le estaba rezando al viento. Tenía a alguien escuchando. Alguien real. No había luz intensa, ni sonido audible. Pero había paz. Una paz indescriptible. Una certeza que no requiere lógica. Y junto con esta presencia llegó un recuerdo. Como si Dios, en ese instante, abriera un cajón en mi corazón y me recordara algo que había enterrado años atrás. Era una escena antigua. Yo, de niña, recostada en el regazo de mi abuela, escuchándola tararear un himno suavemente mientras me acariciaba el pelo. No sabía qué significaban esas palabras en aquel entonces, pero ahora, allí, de repente, volvieron, claras, y resonaron en mi interior como si fueran la banda sonora de aquel momento. Aunque todo diga no, tu voz me anima a seguir. La música, la presencia, el recuerdo. Todo me destrozó. Ya no pude contener las lágrimas. Pero ya no era un grito de dolor. Era un grito de alivio, de consuelo. Como si el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se me quitara de los hombros. Como si Dios dijera, sin palabras, he estado aquí todo este tiempo. Esa presencia no me respondió con explicaciones, sino con presencia. Y eso solo fue suficiente. En ese momento, comprendí que el milagro que necesitaba no era el regreso de un ser querido, ni una solución mágica a mis problemas. El milagro era ser vista, ser alcanzada, ser amada a pesar del caos, a pesar de las crisis de fe, a pesar de las veces que me alejé, callé y me escondí. Y eso lo cambió todo, porque a veces la mayor transformación no ocurre cuando el mundo que nos rodea cambia, sino cuando cambiamos por dentro, cuando nuestros ojos finalmente ven lo que ya existía, cuando nuestras mentes se abren a la verdad, oculto, que siempre nos resistimos a aceptar. Dios no depende de nuestros esfuerzos por estar presente. Él simplemente existe. Siempre ha existido. Ese día me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo intentando sentir a Dios de forma equivocada, esperando grandes señales, pruebas, certezas. Pero Dios es un maestro en revelarse en lo sencillo, en lo roto, en lo oculto. Y cuanto más lloraba, más me envolvía esa presencia. No era como un calor físico. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo abrazada. Como si cada pensamiento triste se reorganizara cuidadosamente. Como alguien que recoge fragmentos y reconstruye un jarrón. Como si ese momento hubiera sido escrito, planeado y reservado especialmente para mí, desde antes de que siquiera comprendiera lo que era la fe. La verdad es que hay encuentros que no programamos, que no planeamos, pero ocurren cuando menos lo esperamos, porque Dios sabe exactamente dónde encontrarnos. Y también sabe el momento oportuno. Respiré hondo otra vez. Permanecí allí, sentado un tiempo que no pude medir con exactitud. Minutos, horas, no podría decirlo. Solo sabía que no quería irme, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía completo, incluso con todos los pedazos dentro de mí. Después de un tiempo, la presencia se suavizó, como una marea que retrocede lentamente,
Pero lo que dejó no fue ausencia, fue permanencia, porque salí de ese lugar con una nueva conciencia, que Dios no me visita, Él habita. Esta experiencia cambió mi camino por completo. Noé respondió a todas mis preguntas, pero silenció las voces equivocadas que seguían gritando en mi interior. No borró mis cicatrices, pero me hizo verlas como marcas de supervivencia. No me dio control, pero sí confianza. Y, curiosamente, fue esta confianza la que también empezó a cambiar mis decisiones. Porque cuando entiendes que no estás solo, empiezas a actuar de forma diferente. Ya no caminas intentando demostrar tu valía, sino con la certeza de que ya eres amado. Y este tipo de amor, el que perdura incluso cuando todo se derrumba, es lo que realmente transforma. Fue allí, en el suelo de ese cementerio, donde aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. El lugar de la pérdida también puede ser el lugar de la presencia. El final puede ocultar un nuevo comienzo. La ausencia puede abrir espacio para un encuentro con lo eterno, porque lo que sucedió en los días siguientes fue aún más revelador. Cuando regresé a casa y comencé a notar los efectos de esa presencia en mi rutina, mis relaciones, mis emociones, fue entonces cuando comprendí que no era solo un momento especial. Fue el comienzo de una sanación que continúa hasta el día de hoy. En ese silencio que parecía envolver todo a mi alrededor, como un velo invisible, ocurrió algo inesperado. No era un sonido audible. No había eco en el espacio físico, pero en lo más profundo de mí, en el lugar más íntimo, donde residen las verdades sin palabras, lo oí. Fue como si la eternidad misma me susurrara directamente al alma. No estás sola. Estoy aquí. No era mi mente. No era producto de la emoción ni del anhelo. Era diferente. Era tan claro como si alguien estuviera a mi lado, diciéndolo en voz alta. Pero era más profundo que cualquier sonido que hubiera escuchado jamás. Esa frase, dicha con tanta claridad, en absoluto silencio, atravesó mis defensas. Y fue directo al punto exacto, donde aún dolía. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré como antes. Fue un llanto ligero y libre, como si cada gota aliviara un poco el peso que había cargado durante años. Fue un llanto de alivio, de sanación, como si alguien finalmente me hubiera puesto la mano en el pecho y me hubiera dicho, ya puedes descansar. Y en ese momento, comprendí que la respuesta de Dios no solo residía en lo que Él podía hacer por mí, sino en quién estaba conmigo, porque existe un consuelo que no necesita cambiar las circunstancias. Nos transforma desde dentro, y eso es lo que lo transforma todo. Durante mucho tiempo, busqué ruidos, señales visibles, manifestaciones externas, pero ahora, en este encuentro silencioso, descubrí que lo que más sana es precisamente lo invisible, porque cuando Dios habla en silencio, el alma escucha profundamente. No hay distracción, no hay resistencia, solo verdad, pura, cruda, viva. Y esa verdad me golpeó como un rayo de luz. Sentí que el cielo me conocía por mi nombre, que mi dolor tenía una dirección, que ninguna lágrima había sido en vano, que mis preguntas, incluso las que nunca formulé, ya tenían respuesta en su corazón. La revelación no fue teológica ni doctrinal, fue personal, intensa, íntima, y en ese momento, mi percepción de la fe cambió para siempre. Porque la fe no es creer cuando todo tiene sentido. La fe es permanecer fiel, incluso cuando no hay señales. Y fue en ese lugar de entrega silenciosa, donde mi fe encontró nuevas raíces, profundas, reales. Me quedé allí unos minutos más, escuchando el viento pasar entre los árboles, como si el universo
mismo estuviera en sintonía con ese momento sagrado. Las hojas se movían lentamente, como en señal de respeto. Incluso los pájaros parecían esperar algo, y dentro de mí, la voz resonó, no solo como una frase, sino como una presencia. Estoy aquí, estoy aquí. Y eso era todo lo que necesitaba, todo lo que buscaba sin saberlo. Esa voz, en ese lugar, en ese momento, se convirtió en un punto de inflexión, porque ya no importaba si tenía respuestas a las preguntas de la vida, ya no importaba si los días serían fáciles o difíciles. Había encontrado algo que cambió mi forma de afrontar el camino, una conciencia viva de la presencia de Dios, no como una idea, sino como una realidad, y es esta realidad la que ha sostenido mis pasos desde entonces, porque lo que sucedió después de ese momento fue tan sutil como extraordinario. Al levantarme del suelo, sentí como si pisara un terreno diferente. El paisaje era el mismo, el cementerio seguía allí, con todas sus lápidas y recuerdos, pero algo había cambiado, y estaba dentro de mí. Regresé a casa sin prisa, casi como si saliera de un retiro, y en los días siguientes, comencé a notar los reflejos de esa experiencia, en los detalles más sencillos. Era como si una nueva sensibilidad hubiera despertado en mí. Veía a la gente de otra manera. Escuchaba las conversaciones con más empatía. Mis reacciones cambiaron. Incluso mi respiración parecía más tranquila. Y ahí es donde entra una de las mayores revelaciones de este viaje. A veces, Dios responde con transformación, no con explicación. Pensé que necesitaba una respuesta para todo lo que me dolía, pero Dios, en realidad, quería mostrarme que era posible vivir en paz, incluso sin comprenderlo todo, que el secreto no estaba en el control, sino en la confianza. Y esta confianza, cuando nace de la experiencia personal con lo divino, se vuelve inquebrantable. Este cambio interno me llevó a reconsiderar algunas decisiones que había estado posponiendo. Encontré el coraje para hablar con personas de las que me había distanciado. Me encontré enfrentando viejos miedos con una calma que no había tenido antes. No porque me convirtiera en una persona diferente de la noche a la mañana, sino porque algo en lo profundo de mí se reajustó. La verdad oculta detrás de esa visita al cementerio fue esta. Fui buscando consuelo por mi pérdida, pero recibí sanación para vivir. Y eso para mí fue el milagro. No fue el tipo de milagro que cambia el panorama que nos rodea. Fue el tipo de milagro que cambia nuestra forma de verlo todo, que transforma lo que parecía un final en un nuevo comienzo, que nos da una nueva perspectiva para ver la vida con propósito, incluso cuando sigue siendo caótica. Es curioso pensar en esto ahora, porque antes creía que los milagros eran eventos extraordinarios que rompían las reglas de la naturaleza. Pero hoy entiendo que los milagros también ocurren cuando nuestra alma se restaura en el lugar donde todo parecía perdido. Y por eso cuento esta historia, porque sé que quizá tú también estés esperando una respuesta. Quizás estés experimentando un silencio incómodo, o quizás lleves dentro la sensación de que nadie te ve, nadie te escucha. Pero déjame decirte con toda sinceridad, hay una voz que habla incluso en el silencio. Hay un amor que se revela tras el dolor. Y hay una presencia que lo cambia todo, incluso en un cementerio, donde la mayoría solo ve el final. Si esta experiencia sirve para algo, es para recordarme que la fe no es un camino lógico, sino una zambullida, y a veces es en el lugar más inesperado donde encontramos la certeza más profunda. Todavía estaba sentado sobre la tierra húmeda cuando decidí levantarme lentamente. Sentía el cuerpo ligero, como si me hubieran quitado algo que me agobiaba. No era solo un alivio emocional,
sino casi físico, como si mi alma hubiera encontrado un lugar de descanso. Y como resultado, todo mi cuerpo respondió. Respiré hondo. Miré a mi alrededor. Y algo me llamó la atención de inmediato. Algo que me hizo fruncir el ceño. Retroceder 2 pasos y contener la respiración instintivamente. Las flores. Las mismas flores que cuando llegué estaban marchitas, incoloras, casi muertas. Ahora estaban vivas, abiertas. Eran crisantemos blancos, en plena floración, como recién cogidos. El aroma era intenso, fresco, imposible de ignorar. Un aroma a vida, ¿sabes? Y eso me desconcertó profundamente, porque sabía lo que había visto antes. Sabía en qué estado estaban esas flores cuando llegué. Las habían plantado días antes, y ya estaban casi secas. Era evidente, y ahora estaban como nuevas. Mi primer impulso fue agacharme y tocarlas. Necesitaba estar segura de que era real. Y lo era. Los pétalos estaban firmes, hidratados, exuberantes. El aroma impregnaba el aire alrededor de la tumba, de una forma casi simbólica. No era sutil. Era algo que me atraía hacia el milagro. Porque no había una explicación lógica para lo que veía. Ninguna flor vuelve a florecer de la nada. No en minutos. No así. En ese momento, una mezcla de reverencia, asombro y maravilla me invadió. Sabía que no era casualidad. Sabía que no era solo cuestión del clima, la luz o la percepción. Esta era una respuesta. Era Dios hablando a través de imágenes, lo que ya había susurrado con una voz. No estás solo. Estoy aquí. Y en ese momento, todo cobró sentido. Las flores no estaban allí solo por su belleza. Eran un símbolo. Representaban lo que sucedía en mi interior. Un florecimiento inesperado. Una renovación, donde solo había quedado el dolor. Era como si el cielo dijera, si puedo hacer esto con flores marchitas, imagina lo que puedo hacer con tu corazón. Y esta revelación me tomó por sorpresa, porque a veces esperamos que un milagro sea algo grandioso, visible para todos, espectacular en el sentido humano. Pero Dios obra de otra manera. Es un maestro de los detalles. Habla a través de cosas sencillas, pero conmueven profundamente, con precisión quirúrgica. Y allí estaba mi milagro. Flores que habían vuelto a la vida, reflejo de un alma que también comenzaba a florecer. Y esto cambió mi percepción del mundo que me rodeaba. Empecé a notar sutiles señales que antes había ignorado. Pequeños cambios en la atmósfera. Reacciones inesperadas en la gente que me rodeaba. Momentos de silencio que se volvieron profundos, casi sagrados. Es como si, después de ese día, hubiera adquirido una nueva perspectiva, no física, sino del alma. Y la transformación no se limitó a mí. Esa presencia que me conmovió se extendió a mis relaciones, mis conversaciones, los lugares que visité. La gente me decía que estaba diferente, más ligera, más en paz. Pero lo más extraño fue que no había hecho nada intencionalmente para cambiar. El cambio había venido de dentro, de la raíz, y todo empezó allí, frente a una tumba, con flores que renacieron. Pensé mucho si contar esta historia. Pensé en el escepticismo, el juicio, las frías explicaciones que la gente podría dar. Pero entendí que algunas experiencias son intransferibles y que su propósito no es demostrar nada a nadie. Su propósito es transformar a quienes las experimentan. Y eso fue lo que me pasó a mí. No sé cuál sería la explicación científica de lo que vi. Quizás digan que fue una reacción química, humedad, alguna ilusión causada por el sol o el cielo nublado, pero no importa. Porque lo que ocurrió allí no se trataba de flores, sino de fe, de la respuesta de Dios de una manera creativa, inesperada e íntima, que solo yo podía comprender. Y,
Me hizo darme cuenta de que los milagros ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo, solo que a veces estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos o demasiado dolidos para darnos cuenta. Estamos tan concentrados en arreglar lo que falta que nos perdemos lo que ya está floreciendo. Después de ese día, comencé a afrontar la vida con una mentalidad diferente, más abierta, más sensible a lo invisible. Empecé a valorar las pausas, el silencio, los encuentros sencillos, los detalles de la vida cotidiana. Empecé a hablar con Dios con más libertad, sin fórmulas, sin miedo a decir exactamente lo que pienso y siento, porque entendí que Él responde, no siempre de la forma que esperamos, pero siempre con perfección. Y una de las verdades más impactantes que he llevado conmigo desde entonces es esta: los milagros no ocurren fuera de nosotros, comienzan dentro de nosotros. Puede que estés rodeado de pérdida, dolor y desesperanza. Puede que sientas que ya nada tiene sentido, pero dentro de ti aún hay un jardín esperando ser tocado. Aún hay vida. Aún existe la posibilidad de florecer. Porque lo que sucedió en los días y semanas posteriores a ese episodio fue igualmente transformador. Me di cuenta de que, más que una experiencia sobrenatural, había experimentado un despertar, una realineación de mi alma con lo que realmente importa. Y esto me llevó a tomar nuevas decisiones, a recuperar partes de mí que había olvidado, a reconstruir caminos que había abandonado por miedo o agotamiento. Y ahí reside el verdadero impacto de un milagro. No termina en el momento en que sucede, sino que comienza allí. Abre puertas, redefine trayectorias, nos impulsa a un viaje que tal vez nunca tendríamos el valor de emprender solos. Así que hoy, cada vez que enfrento momentos difíciles, recuerdo esas flores, ese aroma, esa tierra, y la voz que resonó en mi silencio, porque sé que si Él me encontró allí, puede encontrarme en cualquier lugar. Ese día, en medio del silencio y la aparente quietud del cementerio, aprendí algo que cambió profundamente mi perspectiva sobre la vida y la fe misma. En un lugar donde muchos ven el fin, vi latir la verdadera esencia de la existencia. Fue una lección, incluso en medio de la muerte, incluso ante la ausencia física. Dios sigue obrando. Él escucha, responde y actúa, a menudo donde menos lo esperamos, en lugares que consideramos sin vida o sin esperanza. La experiencia me ha enseñado que la vida no es solo lo que se ve a simple vista. La vida late en dimensiones que a menudo ignoramos, porque estamos atrapados en una mentalidad limitada por lo visible, lo inmediato y lo que cabe en nuestra comprensión lógica. Pero Dios, con su infinita sabiduría, obra más allá de estos límites. Y es en esta verdad oculta donde reside la verdadera transformación. Me he dado cuenta de que muchos vivimos buscando respuestas externas. Una gran señal, un acontecimiento extraordinario, que nos libere de la duda y el dolor. Pero a menudo, lo que Dios ofrece es paz interior, un cambio de perspectiva, una apertura de mente y corazón, para que podamos ver el camino de otra manera. Esta transformación silenciosa, pero profunda, tiene un impacto que repercute en cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones más sencillas hasta las que forjan nuestro destino. A partir de ese momento, mi mentalidad sobre el sufrimiento, la pérdida y la esperanza comenzó a reconstruirse. Comprendí que el duelo no es solo un proceso de dolor, sino también una oportunidad para descubrimientos sorprendentes, una oportunidad para que nuestra fe se afine y fortalezca, porque es precisamente en el espacio de silencio, de vulnerabilidad y entrega
que Dios manifiesta su presencia de manera más concreta, aunque sea invisible para muchos. Lo que más me conmovió fue darme cuenta de que no necesitamos esperar el momento perfecto para buscar este encuentro. No es necesario estar en un templo, un lugar sagrado, ni tener una experiencia milagrosa para sentir que Dios está cerca. La presencia divina se revela tras bambalinas en nuestra vida diaria, en pequeñas decisiones, en momentos de quietud y reflexión, y el impacto de esta conciencia es transformador. Nos impulsa a vivir con mayor valentía, más autenticidad y una esperanza que no depende de las circunstancias externas. Este viaje también me mostró la importancia de cuidar nuestra alma en medio de las tormentas de la vida. A menudo nos centramos tanto en los desafíos prácticos, el trabajo, la familia, la salud, que olvidamos cuidar lo invisible, pero fundamental, nuestra conexión con lo divino, nuestro diálogo interior, nuestro espacio de silencio y oración. Esta reconexión no es algo abstracto, tiene efectos concretos que reflejan cómo afrontamos nuestras dificultades, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones que influyen en el curso de nuestras vidas. Empecé a comprender que la verdadera fe no es la que elimina el sufrimiento, sino la que nos da la fuerza para soportarlo, y al mismo tiempo nos permite ver más allá. Nos permite ver lo que se esconde tras las apariencias, la verdad oculta, que no siempre se encuentra en las noticias, los acontecimientos, ni en las explicaciones humanas. Y es esta fe la que tiene un poder inestimable, porque no depende de garantías, sino de una firme confianza en el misterio y el amor que nos sostiene. El impacto de este cambio fue tan grande que comencé a compartir mi experiencia con mis seres queridos, y me di cuenta de cuántos de ellos también anhelaban esta palabra de esperanza y transformación. Vi que este camino es universal, que todos enfrentamos momentos en los que parece que todo se ha detenido, que el peso de la vida es insoportable y no hay salida, pero también vi que cuando damos espacio a esta presencia invisible, se abre una brecha en el alma que nadie más puede cerrar. La vida, que antes parecía un enigma insoluble, ha comenzado a revelarse como una serie de momentos interconectados, de decisiones que, aunque parezcan pequeñas, tienen un inmenso poder para forjar nuestro destino. Y es en este proceso donde reside el verdadero viaje, no en la búsqueda de respuestas fáciles, sino en la valentía de perseverar, de buscar el sentido, de abrirnos a las revelaciones que llegan a su debido tiempo. También aprendí que los milagros no tienen que ser grandiosos para ser reales. Pueden manifestarse en detalles sutiles, en señales que la razón intenta explicar, pero que el corazón reconoce como algo divino. Las flores que volvieron a florecer ante mis ojos fueron solo una de esas señales, pero lo que me ocurrió ese día fue una serie de eventos ocultos que nadie vio, una revolución interna que lo cambió todo, y es precisamente esta combinación de lo visible y lo invisible, lo externo y lo interno, lo que hace que la fe sea tan profunda y poderosa, porque no niega la realidad, sino que la transforma desde su núcleo. No anula las dudas, sino que las abraza y las trasciende. No promete una vida sin problemas, pero garantiza que nunca estaremos solos al enfrentarlos. Quiero hablar de cómo esta experiencia me abrió los ojos a la importancia de aceptar el camino con todas sus complejidades, entendiendo que el proceso es tan valioso como el resultado, que las decisiones que tomamos, incluso las más difíciles, son parte de una transformación mayor que ocurre cuando permitimos que Dios obre tras bambalinas, que la verdad, oculta tras el sufrimiento,
puede ser la mayor revelación de nuestras vidas, si tenemos el valor de verla. La transformación que experimenté en el cementerio no fue el final, sino el comienzo. Una invitación a reevaluar todo lo que daba por sentado, a cambiar mi perspectiva sobre lo que significa vivir y creer. Y es este viaje el que quiero compartir, porque sé que muchos recorren caminos similares, cargando con su dolor y buscando una señal, una respuesta, una razón para seguir adelante. Así que, si estás pasando por momentos difíciles, sintiéndote perdido y desesperanzado, recuerda que la luz podría estar más cerca de lo que crees. La respuesta quizá no llegue en un gran espectáculo, sino en detalles sutiles que te conmueven. El impacto de esta transformación puede ser tan profundo que cambia no solo tu día, sino toda tu vida. Sé que la vida a veces puede parecer un camino difícil de recorrer, lleno de giros inesperados, sombras profundas y momentos en los que la esperanza parece lejana. Quizás estés pasando por uno de esos momentos oscuros, ahora mismo, un momento en el que todo parece insignificante, demasiado pesado para soportarlo. El dolor de la pérdida, la angustia del silencio, el vacío de un corazón herido. Lo entiendo, y es precisamente por eso que quiero compartir contigo lo que me pasó ese día en el cementerio. Porque si algo cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Al recordar aquella mañana gris, veo mucho más que un lugar de descanso final. Veo un punto de inflexión, una ventana abierta a lo inesperado, a lo sobrenatural, al toque divino que puede llegar cuando menos lo esperamos. Y ahí es precisamente donde reside la esencia de la fe, en la capacidad de creer que, incluso en los escenarios más improbables, Dios está obrando, transformando, renovando. ¿Te has parado a pensar alguna vez que, a menudo, los milagros no ocurren con la grandeza que imaginamos, que son, de hecho, susurros, señales delicadas que nos conmueven de una manera única? Las flores que renacieron ante mis ojos, sus ojos, eran esto, un gesto sencillo, pero cargado de significado, prueba de que la vida late incesantemente. Incluso, donde todo parece silencioso y acabado, es una verdad que desafía la lógica y la mente humana, pero llena el corazón de una paz inexplicable, porque cuando comprendes que no estás solo, que tu dolor no pasa desapercibido, que tu lucha es vista y acogida, todo cambia. La fe, entonces, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una fuerza viva y palpitante que sostiene cada paso, cada decisión, cada sueño que insiste en nacer, incluso en medio del caos. Quiero invitarte a mirar tu propio camino con otros ojos, con ojos de esperanza, confianza y transformación, a comprender que lo que parece el final puede ser el comienzo de algo maravilloso, que incluso en la pérdida hay vida, que incluso en el dolor hay una razón para seguir creyendo, y que Dios puede obrar milagros. Sí, incluso en el cementerio, porque el milagro no está solo en lo que vemos, sino en el impacto que tiene en nosotros, en el cambio que promueve en nuestra mentalidad, en la valentía que despierta para seguir adelante, en las decisiones que empezamos a tomar con mayor convicción y fe. Es un viaje íntimo, a menudo silencioso, pero sumamente poderoso. Sé que cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, sus propios momentos de desesperación y duda. Pero si puedo dejarles una palabra hoy, es esta: no se rindan, no se dejen llevar por el desánimo. Permítanse ser tocados por una verdad más grande que el dolor. Permítanse creer que, en medio de la oscuridad, hay una luz que nunca se apaga. Lo que me ocurrió en el cementerio fue mucho más que una experiencia sobrenatural.
Fue un llamado a vivir con mayor intensidad, con mayor dedicación, con una fe que trasciende las circunstancias. Y quiero que sientas esta misma llama encenderse en tu corazón, que encuentres la fuerza para florecer. Incluso si el entorno parece desolado, que descubras que la vida es más que sus aparentes dificultades. Es un movimiento constante de transformación, una invitación a la esperanza, una invitación a la fe. Y ese es el mensaje que quiero dejarles ahora. El milagro está más cerca de lo que creen. Está en las pequeñas cosas, en los detalles que la vida nos presenta. Está en la fuerza que encuentran para seguir adelante, en el coraje para empezar de nuevo, en la decisión de creer que algo mejor está por venir. Así que, si esta historia te conmovió, si te aceleró el corazón, te invito a llevar este mensaje a tu vida y a la de quienes necesitan escucharlo. La esperanza se multiplica cuando compartimos, cuando hacemos espacio para que otros también sientan la presencia transformadora que viene de arriba, y juntos podemos crear una red de fe, apoyo y renovación que llega mucho más allá de lo que imaginamos, porque en el fondo, todos estamos en este viaje de búsqueda y descubrimiento. Todos tenemos nuestros momentos de luz y sombra, y todos merecemos experimentarlos. Milagro que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Un milagro que comienza en lo invisible, que se revela en el alma, que transforma nuestra manera de vivir y de ver el mundo. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por acompañarme en esta historia íntima y transformadora. Saber que estoy compartiendo algo que realmente te conmueve y que quizás resuene con tu propia experiencia, me motiva a seguir brindándote historias llenas de significado y esperanza. Si este mensaje te ha impactado, ¿por qué no dejas un comentario abajo diciendo: estoy contigo hasta el final? Será muy especial saber que estamos juntos en este viaje. Y si sentiste la conexión que creamos a lo largo del video, no dudes en dejar un me gusta. No es solo un número, es una señal de que estamos de acuerdo, de que este intercambio vale la pena, y de que este tipo de contenido debería seguir llegando a más personas que necesitan escuchar estas palabras. Y no olviden ver el video al lado. Contiene contenido que complementa todo lo que hablamos, con más reflexiones e historias que pueden seguir inspirando su corazón. Hagan clic aquí y acompáñenme en este viaje. Hasta luego. Y que esta fe que nos une siga creciendo cada día.